Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Amén. Versículo 14 al 26. Vamos a leer Reina Valera 60. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que si la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, ponemos en tus manos este tiempo de la predicación, Señor. Que seas tú el que nos hables, el que nos muestres en nuestros corazones. Y Padre Santo, estamos aquí porque tenemos fe. Gracias, Señor, porque tú nos estás pidiendo para nuestra excelencia que pongamos por obra lo que hemos creído de ti. Señor, gracias porque eres misericordioso y nos has dado también este regalo por medio de la fe, perfeccionarnos día a día en las obras, para que estemos en una excelencia moral y podamos ser luz para el mundo. Yo te doy gracias, Señor, y seas tú el que hable y ponga en tus manos este tiempo precioso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. El tema de hoy es: ¿qué fue lo que perdí? ¿Qué fue lo que perdí? En días pasados hemos estado hablando de Enoc, ¿verdad? ¿Quién fue Enoc? A ver, ya me pueden decir algunos de ustedes. La séptima generación de la nación, caminó con Dios, abuelo de Noé, papá de Matusalén. Muchas gracias, hermano. En esos tiempos de Enoc, cuando nace Matusalén, ¿cuál era la condición de los seres en la tierra? Pecadora, ¿no? Muy pecadora. Mucha maldad. A ver, les vamos a refrescar un poquito más esa historia. Me encanta la historia. Enoc dice que a la edad de 65 años tuvo a Matusalén, nació Matusalén. Y dice que cuando nació Matusalén, Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. Y mientras tanto, en la otra generación de Caín, Lamec andaba cometiendo asesinatos. En la descendencia de Caín había mucha maldad. Y en esta descendencia de Seth, que era ancestro de
Enoc, había una línea de justos, mas sin embargo, la maldad en la tierra se multiplicó. Dice la palabra que Enoc era séptimo desde la generación de Adán. Séptimo. Un número, dicen por ahí que perfecto, ¿verdad? Un número divino. Y nació Matusalén. Matusalén vivió 969 años. ¿Sí? Muy bien. Desde que nació Matusalén, Enoc profetizó de la maldad y lo que habría de ocurrir si no se arrepentían. Pero la tierra se empezó a poblar de mucha maldad. La maldad empezó a ser, ¿cómo qué tipo de maldad creen que había? Los hijos de Dios, en una predicación que dio aquí nuestro pastor Abel, los hijos de Dios se juntaron con las hijas hermosas de los hombres. Ellos eran hijos de Dios que no conocían, bueno, sí conocían, pero eran puros, eran santos. Y algunos de ellos decidieron tener relaciones con las hijas de los hombres. Y nacieron héroes y gigantes de antaño. Estos gigantes, ¿cuánto creen que medían? Ya dijimos por ahí un dato. 300 metros, hijo. Más o menos 150 metros. Algunos pensábamos que eran 3 metros o 4 metros. Eran 150 metros. Pero ellos tenían que alimentarse de algo y no trabajaban. Así que tenían que hacer corrupción. No trabajo, pues me alimento de algo. ¿Y quién los alimentaba? Los hombres, los hijos de los hombres. Eran pequeñitos, normales. Pero un día se cansaron estos hombres de alimentar a estos gigantes porque era mucha la comida que demandaban. ¿Y qué pasó? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que estos gigantes empezaron a devorar a los hombres. Y empezó a crecer mucho la maldad. Y estos ángeles, que en el libro de Enoc se llaman vigilantes, le dieron sabiduría a las mujeres, sabiduría de ellos. Les revelaron algunos misterios de la creación. Y la maldad empezó a ser cada vez más y más. ¿A dónde nos lleva esto? Que se perdió la noción, se perdió la condición totalmente, se vivió en un mundo de tinieblas. Y los hombres clamaban a Dios: Dios, ¿dónde estás? La tierra se está acabando, la maldad está creciendo. Hasta el mismo hombre clamaba a Dios, y en toda esa maldad ya no había justicia. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó a Dios? Le dolió en su corazón. De esa descendencia de Enoc está Matusalén. 960 años vivió Matusalén y muere en el año del diluvio. No fue una coincidencia. Dios esperó todo este tiempo para que se arrepintiera la tierra. Mas sin embargo la maldad creció. Y la maldad llegó a toda la creación que había en la tierra. Porque dijo: voy a acabar con todo. Todo se corrompió. ¿Qué le pasó a estos ángeles, a estos seres divinos? Dios los puso en prisiones de oscuridad eternos. Pero la maldad de la tierra, el daño ya se había dado. Ya no había paso atrás. Tenían que destruir todo. Yo les pregunto, hermanos, ¿ahora qué está pasando? Hay mucha maldad. Hay mucha maldad. ¿Y dónde quedó la moralidad? Miren, es triste ver que decimos: es bueno estar a la moda, es bueno ser de mente abierta para seguir las nuevas culturas que están surgiendo, como las europeas, las asiáticas, las latinoamericanas. ¿Eres culto? Si eres culto, ¿a quién te pareces más? Cuando tú eres culto, estás tomando información ¿de dónde? Del mundo.
mundo. Y del mundo. Ah, pero es una persona culta, una persona distinguida. Así es. Y ya no estamos diferenciando lo que es bueno de lo que es malo. ¿Y cuál es? Bueno, y luego tenemos las universidades, tenemos todas estas cosas que son del mundo. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de todas estas obras? ¿Cuál es el propósito de todas estas obras que vienen del mundo? La moda, la cultura, las artes, la educación secular, estos gobiernos. ¿Dónde acaban todas estas obras? ¿A dónde nos llevan? No hay propósitos, mis hermanos. Son obras muertas, sin propósito. Y comentábamos en la mañana, Enoc caminó con Dios. ¿Cómo creen que era la vida de Enoc después de que nace Matusalén? Terminó seguramente su universidad, anduvo ahí con los gigantes, ¿verdad? Ahí dándoles consejos. Él caminó con Dios y él hablaba de Dios. Enoc fue el séptimo en la generación de Adán y conoció a sus abuelos, conoció a Adán y a Eva, a sus ancestros. No eran abuelos, eran ancestros en la séptima generación, sí los conoció. Y tal vez le dijeron algo de Dios, ser también. Y todos sus propósitos, todos sus pensamientos y todas sus obras iban dirigidos hacia el reino de Dios, porque él agradó a Dios. Así como él agradó a Dios, muchos agradaron a Dios por sus obras. Les voy a decir algo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿me estoy contradiciendo? ¿O qué está pasando? ¿No? ¿Cómo está? ¿Me contradigo o no me contradigo? ¿La Biblia se contradice? No. Dice que la fe sin obras está muerta, pero no por obras soy salvo para que yo no me gloríe. Dice que la fe sin obras está muerta. Esto lo dice Santiago. Y Pablo dice que pues, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿quién nos quiere invocar para que nos explique? Ahorita lo vamos a ver. No se están contradiciendo. Ok, entonces, lo que a nosotros le decíamos que era bueno y las obras que nosotros hacíamos anteriormente, ¿qué tipo de obras eran? Muertas. Y luego cuando llegamos a Cristo y seguimos haciendo obras, ¿qué tipo de obras son? Muertas. Y vengo a la iglesia, me siento y me voy, ¿y qué tipo de obra estoy haciendo? Muerta. Estamos viendo que Dios nos hace participantes de la naturaleza divina y dice que a la fe le tenemos que agregar virtud o excelencia moral. ¿Y en qué momento pasa eso? ¿Vamos bien? A Dios le dolió en su corazón la maldad que hubo en la tierra. Y entonces hubo un diluvio, mandó un diluvio para destruir toda su creación y apartó nada más parejas de animalitos, ¿verdad? Y se metieron al arca. Dios estaba restaurando toda esta generación de toda su creación. Durante 40 días y 40 noches estuvo lloviendo, pero luego las aguas quedaron y llegaron 7 metros arriba de donde había tierra, 7 metros todavía más arriba. O sea que no pudo sobrevivir nada. Estos vigilantes, como les comentaba, le mostraron a
hijas de los hombres, misterios como la hechicería, el agorero, la adivinación, el cómo la mujer, fíjense bien, desde ese tiempo, estos vigilantes, estos ángeles le mostraron a las mujeres cómo adornarse. Eso llama la atención. Cómo maquillarse. Les dijeron, con tales mezclas de la naturaleza, vas a producir pintura para tus ojos. Vas a ser muy hermosa, vas a ser muy vanidosa. Estos ángeles le mostraron esto a las mujeres. ¿Y sabían eso? Antes las mujeres no hacían eso. Muchas cosas de estas le mostraron estos ángeles para que todavía, si eran hermosas, todavía fueran más exteriormente, ¿no? Porque interiormente se había perdido. ¿Y cómo creen que les decían que vistieran estos vigilantes? Bueno, vamos a ver que la fe, primer punto, vamos a ver 3 puntos. La fe que no es fe no tiene obras. Muchas veces así que sí tengo fe, pero si no hay obras, no es fe. Pero quiero que entendamos de qué forma opera esto. No se están contradiciendo y la Biblia nunca se va a contradecir. Seamos diligentes, seamos entendidos y seamos humildes en lo que tenemos que recibir. Que no se cierre nuestro corazón. ¿Qué dice Santiago? Lo acabamos de leer, 2:14 al 17. Lo voy a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Él pregunta, como diciendo, ¿podrá la fe salvarte? No, sin obras. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿a qué se refiere? ¿Que de plano no tenían ropa? ¿O que tenían ropa ya muy usada, muy harapienta? Se refiere a eso, ¿no? Realmente no tienen una forma bien de vestir, sino que realmente carecían por lo menos de taparse del frío. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. ¿A qué se refería? A sus necesidades básicas, ¿no? Y alguno de vosotros les dice, mira, ven paz, caliéntate, sáciate, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Esto es una fe que no es fe. Esto no se le puede llamar fe. Muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos en una condición muy espiritual. Vamos a orar y Dios va a suplir sus necesidades. ¿Ya se dieron cuenta que así no opera? Tenemos que poner por obra. ¿Sí? Hermanos, si yo vengo a la iglesia y no hago obras, ¿tengo fe? Eso no se llama fe. No le he creído a Cristo. Miren, si esto no lo hacemos, es porque no le he creído a Cristo. Si le creo a Cristo, hay un cambio en nuestras vidas. Tienen que analizar bien cuál es su condición. Fíjense bien, ¿eh? Es posible que yo le diga a mi hermano, veo que no traes, hace mucho frío, no tienes para un suéter, pero ¿qué les parece si voy y me gasto en cualquier otra cosa y no sustento hasta mi hermano? Soy un hombre de fe. Mi hermano no ha comido, no ha satisfecho las necesidades más básicas, carece de... Y me hago el sentido, hermano, que Dios te bendiga, Dios te va a multiplicar, deja tu diezmo y vas a ver que Dios te va a multiplicar, pero no le damos nada. Eso no es tener fe. Si yo vengo a la iglesia y me siento y me voy, Dios me está hablando, ¿le estoy creyendo a Cristo? Si yo vengo y soy religioso, ¿le estoy creyendo a Cristo? En la gran mayoría, cuando estábamos en la iglesia tradicional, no estábamos muertos en obras y en fe. La iglesia tradicional no nos enseñó a hacer obras de piedad humana y no obras de lo alto. Ay, qué mujer tan piadosa, viene muy religiosamente, qué bueno, ya cumplió.
Si ve por alguien que tiene necesidad, déjele algo. Ya está ahí, ¿no? Pero que, o sea, que finalmente con 2 pesos cubres una necesidad. Con 1 peso, lo que se le llama la famosa limosna. No nos estamos engañando, mis hermanos. ¿Será que las obras tienen que ver con excelencia moral? Todo. Si yo soy una persona virtuosa es porque estoy haciendo buenas obras, pero son obras que vienen de aquel que se dio a sí mismo para que todas estas obras que de antemano fueran preparadas para nosotros. Y dice la palabra que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿cómo las voy a anunciar? Si, como estábamos hablando en Hebreos 11, los antiguos dieron testimonio de su fe. Ellos lo hicieron porque operaron, actuaron por obras. Ellos podían hablar porque ellos lo vivieron. ¿Cómo voy a yo a hablar? ¿Cómo voy a enseñar algo si no lo practico, si no lo vivo, si no lo pongo por obra? Hermanos, la fe sin obras está muerta. ¿Me pueden dar un ejemplo de una fe que tiene obras? Si quieren en su vida personal o quieren citar algún personaje de la Biblia, para que quede claro. Es algo muy directo, no hay nada escondido, muy sencillo. Dice la palabra que Abraham se consideró justo, que la fe que Dios consideró a Abraham justo por su fe. ¿Qué fue el accionar de Abraham que consideró justo Dios a Abraham? ¿Cómo fue su accionar? ¿Qué fue lo que él pone por obra? Ofreció a su hijo. La acción de ofrecer. Pongo por obra, hago una acción, la acción de ofrecer, porque yo creí, pongo por obra. ¿Qué acciones tenemos nosotros, como la que decíamos en la mañana? Si yo tengo fe, mi acción es, me pongo a leer la Biblia. Tengo una acción por obra. ¿Por qué? Porque lo que es de la Biblia es algo divino, ¿verdad? Pongo por obra, porque por fe voy a leer la Biblia. Yo creo, ¿sí? Muchos de ustedes están aquí, vienen, la acción de venir a la iglesia porque tienen fe y ponen por obra esta fe. Pero ¿a qué más nos demanda Dios? Podemos tener una especie de fe piadosa como la que vivíamos antes de conocer al Dios único y verdadero. Ser como si fuéramos católicos. Vengo, tomo una actitud piadosa, engañosa. Pero aquí ya sabemos que lo hacemos por convicción, porque tenemos fe. Y yo pongo por acción, pongo por obra el venir aquí. Ahora, ¿qué hay de las obras que hago para mis semejantes? ¿Qué hay de las obras que hago para el reino de los cielos? Las obras que hizo Cristo, ¿hay alguna obra que haya hecho Cristo que haya sido para Él mismo? ¿O para el mundo? Piensen en esto, mis hermanos. ¿Cuántas obras Cristo hizo en el mundo? Él hizo muchas obras para el mundo porque dio su vida a sí mismo. Pero ¿cuántas obras hizo en el mundo? Él dio su vida por el mundo, por todos nosotros, porque fue una obra divina, la mejor obra, una obra en donde su amor es manifiesto, su sacrificio es manifiesto. Pero él hizo obras que el mundo le reconociera y le aplaudiera. Él se hizo al mundo, hizo obras en el mundo. Él dice, bueno, pues mira, si no tienes para una televisión, ten para tu televisión. Él no hizo ninguna obra muerta. Todas sus obras fueron en una excelencia moral. Todas sus obras estaban en la virtud correcta. Estaban en la posición correcta.
¿Cuántas obras estamos haciendo al día que son para el mundo? ¿Y cuántas hacemos buenas obras? La fe que no es fe. ¿Sí? Leamos 1 de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Muchas veces nosotros nos siguen moviendo las riquezas del mundo y seguimos siendo muy egoístas. Y a pesar de que Dios nos da la oportunidad de perfeccionar nuestro amor todos los días, no lo hacemos. Nuestro corazón se cierra. Es decir, porque el pastor nos dijo algo y nos llamó la atención, no queremos escuchar, porque dice que las obras de las tinieblas quieren estar ocultas para que no se pongan a la luz. Así lo dice, ¿verdad? Y que las obras que son de la luz son para que sean manifiestas, sean para que sean conocidas. Pero muchas veces las obras de las tinieblas no quieren aparecer. ¿Por qué? Porque permanecen ocultas. Y es ahí donde se cierra el corazón. No queremos escuchar y queremos seguir con nuestra propia opinión. Y esas son obras muertas. ¿Qué fue lo que motivó a Enoc? Durante 300 años caminó Enoc con Dios aquí en la tierra. ¿Qué hizo durante 300 años? Cristo nomás vivió 3 años. Después, en su ministerio, 3 años. Enoc tuvo 300 años. ¿Qué hombre está haciendo Enoc durante 300 años? Enoc estuvo compartiendo la palabra, estuvo profetizando. Cuando Enoc veía todo eso que estaba mal, ¿qué es lo que movía a Enoc a profetizar? Recuerden que estaba Enoc, estaba Lamé, su hijo, estaba Matusalén, su hijo, estaba Lamé, su nieto, y estaba Noé, su bisnieto. Noé no aprendió de Enoc. Noé no tuvo tiempo de aprender de Enoc. Yo ya hice mis cuentas, y más o menos conoció Noé, ¿no? Como unos 65 años, 70 años, un poquito más. Enoc estuvo dando testimonio, haciendo buenas obras todo ese tiempo. Y si él veía que su familia se apartaba, ¿qué creen que hacía Enoc? ¿Se quedaba así? Cuando tú tienes excelencia moral, inevitablemente te va a mover el celo de Dios contra, principalmente, ¿quién? Contra los de tu familia. Y no estoy hablando de familia de sangre, es tu familia de la iglesia. Si tú ves que algo va en contra de, como iglesia, el celo de Dios tiene que imperar. ¿Para que te quedes callado? Para que lo des a conocer. Enoc caminó 300 años, ¿para qué? ¿Para quedarse callado? ¿Para tener nada más una relación con Dios? No, tenía que hacer las obras, dar el testimonio. Porque dice que Enoc caminó con Dios, ¿y qué? Y que agradó a Dios. ¿Quién cree que habrá hecho Enoc para agradar a Dios? Constantemente, buenas obras, excelencia moral, virtud, todo el tiempo, donde se necesitara, donde hubiera. Y a pesar de todo, la maldad se multiplicó. Ok, entonces tenemos que, hermano, no nos engañemos. Podemos hacer muchas obras
Y este es un don, este es un regalo de Jesús para nosotros, porque ella preparó de antemano todas estas buenas obras para nosotros y para que también nosotros las pongamos por obra. Créanme que esta es una gran bendición. No se sientan que están sacrificando. A ver, el grupo de alabanza tiene que llegar a las 9 de la mañana, tienen que ensayar los sábados. Si hay algún sacrificio, algo que digan que flojera, sería bueno que examinaran su corazón y le preguntaran a Dios. Si viene el día del talento, van a hacer una obra para Dios. Pero ¿qué pasa? Para el día del talento a todo el mundo nos pesa y nos pasamos la lista y a ver si nos podemos saltar, o la limpieza. Y cuando son obras del mundo, ¿qué pasa? Las obras infructuosas del mundo, ¿qué pasa? Somos el número 1, ¿verdad? Muchas veces somos el número 1. ¿Hasta cuándo? Depende de cada uno. Enoc, ¿a cuántos tenía en contra de su fe? Todo el mundo, porque no quedó ni uno solo, salvo la familia de Noé. Matusalén murió en el año del diluvio. Lamed murió en el año del diluvio. Si hacen sus cuentas, Lamed murió un poquito antes, unos 2 años. Matusalén murió en el año del diluvio. Él no vio cuánto más se contaminó la tierra, porque Dios se lo llevó para que ella no viera todo eso. Pero durante 300 años él estuvo predicando. ¿Cuándo va a venir Dios por nosotros? Acá les dejó casi 1000 años para que se arrepintieran y se multiplicó la maldad. ¿Por qué Dios no ha venido por nosotros? Porque hasta que terminemos de hablar de la palabra de Dios en todas las partes de la vida. Así es, hermanos. Dios está esperando con paciencia. Dios esperó 1000 años con paciencia a que el mundo, pero cada vez la maldad se pervertía más. Ahora Dios está esperando por nosotros. ¿Y qué está pasando? ¿La maldad está cediendo o se está multiplicando? Dios en su paciencia, tardo para la ira, rápido para la misericordia. Dios está esperando por cada uno de nosotros a que vayamos y atraigamos más personas al reino. Porque si viniera ahorita Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué tragedia? ¿Para quién? Para Dios mismo. Dios quiere evitar esta tragedia en su corazón. Ya no quiere decir esto: me dolió tanto en mi corazón que tengo que destruir todo ser creado. Dios está esperando a que nosotros vayamos por estas buenas obras, y estas buenas obras sean la luz y se refleje en toda la tierra. Ok. Número 2. Lo que sigue inmediatamente de la fe, lo primero que hay como consecuencia de mi fe en automático, es la virtud. ¿Sí? Dice, a la fe añádele virtud. Inmediatamente, cuando yo tengo fe, inmediatamente está la virtud. Bien, deben de venir las buenas obras. Santiago 2, 18, 19. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Así, no, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. No puede ser. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta ahí. Perdón, 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A ver, otra vez aquí. Tú dices que tienes fe y no tienes obras. Yo te digo, tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Piensas que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y cuáles son las obras de los demonios? Las obras de los demonios son las mismas que hacemos nosotros. Creemos. ¿Y saben por qué tenemos temor de Dios? No es el temor que Dios quiere que tengamos, sino muchas veces ese temor es un miedo.
¿sí? Y a veces hacemos las cosas porque temblamos ante la ira de Dios, pero no porque tengamos y queremos permanecer en una relación con Dios, en una amistad, en una comunión. Dios nos llama a que Dios está esperando a que abramos la puerta, ¿no? Yo voy a tu puerta y toco. Si tú me abres la puerta, cenaré contigo y estaré contigo. Y te enseñaré todas las maravillas y te platicaré y te enseñaré todas las virtudes y vas a ser abundantemente bendecido. ¿Y qué te dicen los demonios? No le creas. Ay, es bien aburrido venir a la iglesia. Ni entiendes, ay, pura mentira. ¿Sí recuerdan el pasaje? Hay una historia muy importante en la historia de la humanidad después de Cristo. Este es el tiempo de la Ilustración. ¿Alguien sabe algo de la historia del tiempo de la Ilustración? En el tiempo de la Ilustración, recuerden que todo antes estaba regido por la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, pero todo eso no era de Dios, ¿verdad? Y entonces vinieron los grandes hombres ilustrados del año de las luces, que fue por el siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Sí se recuerdan? En donde empezaba una iluminación del entendimiento de la mente, donde se empezó a hablar de la igualdad de los hombres, en donde dijeron que Dios y la iglesia se tenían que separar. No es posible que Dios esté rigiendo nuestra vida cuando no existe. Y empezó a haber mucho desarrollo científico, se empezó a conocer mucho de la ciencia, empezó a desarrollar la ciencia. ¿Y qué pasó con el conocimiento de Dios? Y entonces el hombre, desde entonces, empezó a hacer muchos experimentos científicos. Y hasta el grado de que ahora están experimentando con el gen humano, ¿verdad? Y van a querer ser como dioses. ¿Y qué creen que va a pasar en estos experimentos? Ellos van a hacer experimentos en base a qué filosofía y a qué conocimiento. Pues que los que sean más buenitos, más inteligentes, más altos, mejor dotados físicamente, ¿verdad? Pero ellos entienden del espíritu. Cuando Dios nos crea en esencia, ¿en qué función nos crea? En una esencia de Él, conforme a su imagen y semejanza. No es el físico, ¿verdad? Que nos hace a imagen y semejanza de Dios. El espíritu. Cuando vino el tiempo de la Ilustración, mucho de aquello que se habló es lo que se sigue viviendo ahora. Lo de la iglesia era una tragedia, y lo de ahora no estamos lejos, ¿verdad?, de que sea una tragedia. Y por eso es que la ciencia sigue progresando y nosotros los cristianos le seguimos creyendo a la ciencia y no le creemos a Dios. Qué tragedia, ¿verdad? Y sigue evolucionando la ciencia y la tierra se sigue corrompiendo, la tierra se sigue acabando, ya están experimentando con genes humanos. ¿Y saben a dónde va todo esto? Aquello que se vivió en los tiempos de Noé. Pero ¿qué puso Dios aquí en la tierra para que esto no pase? Por autoridad puso la iglesia. Entonces nos tenemos que aplicar. Y hermanos, no se espanten. También es un don de Dios, es un regalo de Dios que haya una iglesia y que Dios diga, ustedes pueden ser espirituales y tienen la autoridad porque yo se las he dado. Es un regalo de Dios. Dice, yo con Dios, ¿quién contra mí? Si yo me hago amigo de Dios, me hago enemigo de Él. Si yo me hago amigo del mundo, me hago enemigo de Dios. Así de sencillo. Bueno, ya leímos. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuáles son las obras de los demonios? Sí creen, tienen fe. Eso se llama fe. Sus obras son muertas. Y muchas veces nosotros nos parecemos más a los demonios que a Cristo. ¿Pero qué creen? Vienen algo todavía más. Génesis 2, 16, 17. Voy a leer. Y mandó Jehová, y mandó Dios al hombre diciendo, y ordenó Dios al hombre diciendo,
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo voy a decir un poco como lo diría la versión de los testigos de Jehová. Lo voy a decir no porque esté mejor, sino porque creo que se entiende mejor a lo que quiero llegar. Me puede ayudar a eso. Génesis 2:17. Dios puso este sin lugar nombre al árbol para denotar su derecho exclusivo. Perdón, así dice. ¿Cómo lo dice en la Biblia? De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Todo lo bueno que tú hacías, no necesitas conocer lo malo. Bastaba con que conocieras lo bueno, lo excelente de Dios, y caminabas perfectamente y estabas pleno. No te ibas a enfermar, no te ibas a enojar, no iban a pasar tantas tragedias como pasan ahora en tu vida. El día que tú comas de ese árbol, todo eso bueno que tú tienes se va a empezar a contaminar. ¿Qué les gusta más? ¿El agua dulce o el agua salada? El agua dulce. Si yo le pongo tantita sal, ya se contaminó. Y si a esa sal le vuelvo a poner más sal, está blanco y negro. Si a lo blanco le pongo tantito negro, ya se echó a perder. Adán y Eva vivían en el blanco, los demonios estaban en lo negro. Si yo conocía del mal, todo esto blanco que yo tenía, todo esto puro, se contamina y deja de ser. Positivamente he muerto. En todo lo bueno murió Adán y Eva. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, de Adán a Enoc pasaron 7 generaciones. Empezaron a contaminarse con un granito de sal. Luego todo el vaso se llenó de sal. Había que destruir. Y así pasa con cada uno de nosotros, hermanos. Muchas veces decimos, muy equivocadamente, aberrantemente decimos, deja que aprendan de la vida. Mira, tienen derecho. ¿Qué estamos diciendo con eso a nuestros hijos? Y hacemos comentarios. Y aquí se han hecho esos comentarios. Que aprendan. Tienen curiosidad por conocer. ¿Qué tiene de malo? Es más, mira, hasta la iglesia lo ha hecho. ¿Sí me explico? Está bien. Más que, ¿qué creen? Que con un poco de levadura toda la masa se con un poco de levadura. No necesitamos gran cosa. Si muchos de nosotros seguimos profesando cuestiones del mundo y nos llama más la atención del mundo, no crean que se van a ir al infierno. Nada más los quiero llamar a una mejor manera de vivir, real y verdadera. Gócense, llénense de todo eso puro que tiene Dios para nosotros. Es un regalo, es un don de Dios para nuestras vidas. Dios tiene el trato personal con cada uno de nosotros, a la redundancia. Pero la iglesia, la cabeza es Cristo. Lo que yo haga, le debo cuentas a Dios. Pero lo que Aarón haga dentro de la iglesia, inmediatamente me lo va a pedir Dios. No va a esperar a que yo vaya allá. Porque aquí en la iglesia hemos puestos por auto. Es un regalo que Dios me está dando para dar lo mejor de mí en la iglesia. En mi vida personal, Dios va a pedir cuentas directamente, pero de la iglesia es inmediato. O sea, no puedo yo distraerme en las cosas de la iglesia. La iglesia debe de ser, ¿qué? Pura y sin mancha. La iglesia, mis hermanos. La cuestión que Dios tenga contigo, Dios te va a pedir.
O sea, también cuida tu hijo, cuida tu vida, pero tu vida en tu iglesia le debes de presentar sin mancha. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. ¿Qué pasa si en esta iglesia vamos a hablar de una doctrina falsa? ¿Dios nos va a ceder su autoridad? ¿Dios nos va a dar sus dones? ¿Dios nos va a hacer participar de su naturaleza divina como iglesia? No. Pero si empezamos a dar doctrina que ya está en la Biblia, que Dios nos la da a través del Espíritu Santo, entonces Dios nos va a seguir bendiciendo como iglesia. ¿Y a poco no nos gozamos y no somos felices cuando vemos cómo Dios nos está utilizando? Sí, porque esa es la plenitud como congregantes. Y esto lo hacemos por fe y ponemos por obra. Ok, número 3. La virtud es el buen testimonio por la fe. Hebreos 11. La virtud es el buen testimonio por la fe. Y tenemos Santiago del 20 al 26 y Hebreos 11. Santiago del 20 al 26 dice: Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, Abraham creyó y pone por obra su fe. Número 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, era una ramera, ¿eh? ¿Cómo estaba su vida personal? Mal. ¿Pero qué hizo? Una buena obra para el reino. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que quede claro. Tu vida personal, si la cuidas, vas a tener mucha bendición. Pero debes de cuidar más tu testimonio en la iglesia. Pero si tu vida anda bien con Dios, como caminaste, como caminó Enoc, y está bien en la iglesia, vas a ver bendición en tu iglesia y en tu vida y en muchas de las personas que te rodean. Ok. Aquí dice en el versículo 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermanos, cuando Enoc caminó con Dios y agradó a Dios, ¿le agradó luego? No. ¿Pero qué hizo él? Él siguió teniendo obras, buenas obras, y su fe se fue perfeccionando. Llega un momento en que su fe tanto se perfecciona y no, que agradó a Dios y caminó nada más con Dios. Si tú nada más te sientas y te vas, déjame decirte que te estás perdiendo de algo maravilloso: caminar con Dios. Porque si tú llegas, si tú te sientas y tú te vas, ¿con quién estás caminando más? Del 1 al 100, ¿cuánto estás caminando con el mundo? 90. Te estás perdiendo mucha bendición. Te estás perdiendo ver grandes maravillas en esta vida, de las cosas que ha hecho Dios, que de antemano las ha preparado para ti. Bueno, ¿alguien puede leer algunos versículos, por favor, en voz alta? Hermana Fabi, lean algunos versículos en voz alta de Hebreos 11:2 en adelante. Hebreos 11. 11:2 en adelante.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hasta ahí. Por la fe, Abel, por la fe, Abel ofreció. Hay una acción. Pone por obra. Ofreció un excelente sacrificio. Siga, hermano. Por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradó a Dios. Otra acción. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por su fe, ¿cuál fue la obra de Noé? Preparar, poner en acción. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a algún lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Muchas gracias, hermano. En todos estos versículos hay una acción. Inmediato. Pero ¿cómo suena eso que, o sea, por la fe inmediatamente te empiezas a accionar en las cosas del reino? ¿Será posible que la fe sin obras sea fe? No. La conclusión. Bueno. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo tipo de obra debe de glorificar a nuestro Padre. Cualquier obra, para que sea de testimonio y sea una obra buena. Si no es así, es una obra muerta. Juan 3:19-21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué está pasando? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No viene a la luz para que todos esos que hacen el mal no sean reprendidos. Hermanos, cuando alguien se equivoca, se cuestionan de venir a la iglesia para que sus obras no sean reprendidas. Muchos ni siquiera preguntan o no se acercan al pastor y preguntan. En la mañana lo comentábamos, ¿verdad? No se van a acercar al pastor. ¿Por qué? Porque de antemano saben que van a ser reprendidos, porque sus obras son malas. No se engañen. Mejor que sean reprendidos por el pastor, porque si viene la reprensión de Dios, ¿qué creen? Más. Ustedes saben, muchos han dejado de venir al tiempo de oración, al estudio familiar, al grupo de alabanza. ¿Hay algo que impida que ustedes vengan a poner por obra lo que Dios de antemano les ha regalado? ¿Hay algo que sea mejor que eso? A ver, ¿cuántos están dispuestos a ser reprendidos? Aquí tengo un cinturón, están reducidos. ¿Cuántos están dispuestos a ser reprendidos? Hermanos, reprensión es exhortación, ¿eh? No lo vamos a hacer como lo hace el mundo.
reprensión es exhortación. Créanme que la sabiduría de Dios cuando está en los líderes es extraordinaria. Y créanme que no es así como para ponerlos en evidencia. Eso es lo peor que podemos hacer. Sino es para exhortarlos. Que entendamos que el don que nos ha dado Dios y sus misericordias son infinitas. Pero si no lo entendemos, nos vamos a estar escondiendo de la reprensión, y entonces Dios, que todo lo ve, los va a reprender. ¿Por qué? Porque nos ama. Por último, no sé por qué, pero alguien me quitó la cita de aquí. Efesios, alguien me lee Efesios 2 del 8 al 10 en voz alta. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, qué hermoso. Hermanos, sean reprendidos, busquen ser reprendidos. No esperen a la ira de Dios. Abran sus corazones cuando sean reprendidos, porque esa es la bendición. Somos hechura en Cristo Jesús para buenas obras que de antemano Él preparó. Dice la palabra que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Fuera de Él nada somos, pero en Él podemos llevar muy buenos frutos. Y es aquí que si nosotros hacemos obras, puedo evangelizar a muchas personas, porque puedo dar testimonio como lo dieron los antiguos y lo dieron los mártires. Pero si yo no tengo obras, ¿cómo puedo evangelizar? ¿Con qué testimonio voy a evangelizar si no tengo obras? Cierren sus ojos. Pónganse de pie, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has preparado de antemano, Padre Santo, para exhortarnos, para entender, para llevar a cabo lo que tú de antemano has preparado para este siglo venidero. Señor, te pido que reprendas a cada uno de mis hermanos antes de que las tinieblas los envuelvan del todo. Que en esa luz que ellos se permiten, Señor, verte, en ese espacio de su corazón que te tienen, Señor, ahí enciende la llama, Señor, y que tu luz ilumine todo su corazón. Repréndenos, Señor, en ese amor infinito que siempre tienes reservado para cada uno de tus hijos. Señor, llámanos constantemente a nuestra mente y a nuestro corazón, para que accionemos las virtudes, Señor, que de antemano fueron preparadas, para que seamos luz en el mundo, para que demos testimonio de las buenas obras. Señor, si hemos fallado, eso no te desagrada tanto como el no abrir nuestro corazón y recibir la reprensión que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú lo haces, Señor, porque nos amas. Tú lo haces porque te da tristeza que día a día nos perdamos de una gran bendición, que día a día podamos disfrutar de una vida abundante, que creyendo que lo del mundo es bueno, es por la condición, Señor, que está en nuestro corazón. Y tú constantemente nos hablas en tu palabra, y dan testimonio de ello todos los mártires y todos los hombres que tú utilizaste, Señor, para dar a conocer tu reino. Ahora yo te pido que nos utilices a nosotros como iglesia primeramente, y después, Señor, como hijos tuyos, en toda ocasión, para hacer las obras, Señor, que vienen de lo alto. Muchas de estas obras, Señor, pueden ser invisibles al ojo del mundo, pero tú también nos llamas a hacer obras para que el mundo vea y entienda, Señor, que hay algo grande que está en nuestro corazón, en cada uno de nosotros.